Bueno, mi nombre es Luz Gabriela Jiménez y el día de hoy voy a estar resolviendo algunos ejercicios de derivadas. La primera derivada nos menciona que y es igual al logaritmo natural del coseno de 1 sobre raíz de x. El primer paso que yo tuve en cuenta para poder realizar esta derivada es la regla de la cadena. Por tal motivo, el primer paso sería resolver la derivada del logaritmo natural. Esa regla nos dice que el logaritmo natural es igual a 1 sobre cuadradito, que en este caso nuestro cuadradito sería el coseno de 1 sobre raíz de x, como vemos en la primera fracción, por la derivada de lo de adentro, que en este caso sería primero la derivada de arco coseno, donde la regla nos dice que la derivada de arco coseno es menos 1 sobre raíz de 1 menos cuadradito al cuadrado, que en nuestro caso este cuadradito sería 1 sobre raíz de x, como vemos aquí, por la derivada de lo de adentro, que en este caso sería 1 sobre raíz de x. Como vemos, podemos ver a nuestro costado derecho, la derivada de 1 sobre raíz de x va a ser igual a 1 sobre 2 por x a la 3 medios. ¿Listo? Entonces aquí nos quedaría la ecuación de esta manera. Luego, lo que hacemos sería operar las fracciones que se pueden operar. En este caso sería esta fracción de la mitad, realizando una ley de la oreja. Pero primero lo que decidí fue realizar esta racionalización que tenemos acá abajo. Esta la hice primero resolviéndolo adentro. Entonces, como aquí hay una resta de fracciones. Entonces, 1 sobre 1 menos 1 sobre raíz de x. Entonces, lo que hice fue tomar factor común, que en este caso sería x. Luego sería en diagonal x por 1 menos 1, como podemos ver acá, sobre una raíz. Pero la regla de las raíces nos menciona que una de ellas sería que cuando tenemos una fracción sobre una raíz, podemos dividir el numerador sobre esa raíz y el numerador con esa raíz, como podemos ver acá abajo, que sería raíz de x menos 1 sobre raíz de x, que es lo que nos quedaría al final. Después de eso, realizamos una ley de la oreja. Entonces nos quedaría menos 1 por raíz de x y 1 por raíz de x menos 1. Entonces arriba nos quedaría menos raíz de x, porque se cuenta con un negativo sobre raíz de x menos 1. Luego de ahí, al poder operar las fracciones que se podrían operar, que en este caso era la de la mitad, pasamos a realizar la operación entre toda la multiplicación de estas fracciones. Entonces utilizamos multiplicamos todos los denominadores. Entonces tenemos arco coseno de 1 sobre raíz de x por x menos 1, que sería el denominador de este, sobre por 2 x a la 3 medios. Entonces, ¿cómo obtuve este 2x? Pues aquí se puede ver el procedimiento. Hice primero una multiplicación entre estas dos fracciones, entonces nos quedaría raíz de x positivo sobre 2x 3 medios, para luego, y dejé de lado este término por un momento para poder operar estos dos términos. Entonces nos queda que x va a ser a la 1 medio entre x a las 3 medios. Aquí, como tienen la misma base, pues se restan los exponentes por el hecho de que hay una división, y nos quedaría x a la menos 1, que sería 1 sobre x. Y como acá teníamos un 2, pues quedaría x y arriba un 1. Y pues como todos darían 1 arriba, porque como este también se cancela por este hecho que tenemos acá de la multiplicación, pues quedaría 1 arriba. Listo. Y la multiplicación de todos los denominadores. Esa sería la resolución de la primera derivada. Bueno, ahora voy a realizar la derivada de la siguiente función, donde nos dice que y es igual al logaritmo natural de x más a sobre raíz de x al cuadrado más b al cuadrado más ab por arco tangente de x sobre b. Lo primero que tuve en cuenta para realizar la derivada de la siguiente función es que a y b son constantes. Luego separé la función en dos partes, y1 y y2, para cumplir con la razón de que la derivada de una función que donde hay una suma sería la derivada del primero más la derivada del segundo. Ahora, teniendo en cuenta que la derivada del primero, perdón, la primera función, la primera parte de la función es logaritmo natural de x más a sobre raíz de x al cuadrado más b al cuadrado,
podemos darnos cuenta que esto podría cumplir unas leyes de la logaritmación, en donde si tenemos el mismo logaritmo de una fracción, pues podemos dividirlo en una resta. Entonces tenemos logaritmo natural de x más a menos logaritmo natural de raíz de x al cuadrado más b al cuadrado. Pero aquí ya empecé a hacer una simplificación. Entonces, una raíz se puede convertir en un exponente como un medio, que es como vemos, y sacamos el exponente a multiplicar a este lado. Y aquí nos quedaría menos 1 sobre raíz de 2. Entonces, lo siguiente que realicé, empecé a realizar la derivada de esta parte de esta función, en donde tenemos que primero sacar la derivada del logaritmo natural, donde nos dice la ley que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre cuadradito, y en este caso su cuadradito sería x más a. Entonces tenemos 1 sobre x más a. Por la derivada de lo de adentro, que sería x más a. La derivada de x más a daría 1, porque la derivada de x es 1, y como esta es una constante, pues sería 0. Menos la derivada de este lado, que pues ya teníamos un medio, por la derivada del logaritmo natural, que sería 1 sobre raíz de x al cuadrado más b al cuadrado, por la derivada de lo de adentro, que en este caso sería x al cuadrado más b al cuadrado, nos daría 2x, ya que esta es una constante, y 2x, y pues 2x sería la derivada de x al cuadrado. Por consiguiente, empezamos a operar. Entonces tenemos 1x más a por 1, pues va a dar 1 sobre x más a, menos, aquí cancelamos este 2 con este 2, quedándonos como resultado el a x solita, y como acá hay unos, pues se multiplica, quedaría x sobre x al cuadrado más b al cuadrado. Acá en Y1 ya empezamos a operar resta de fracciones, entonces multiplicamos los denominadores x más a y x al cuadrado más b al cuadrado, multiplicamos en cruz x al cuadrado más b al cuadrado por 1 menos x más a por x. Entonces hacemos factor común, 1 por esto da esto, y x por x más a daría x al cuadrado menos x al cuadrado menos x por a. Entonces, aquí cancelamos términos semejantes, x al cuadrado menos x al cuadrado, y nos quedaría b al cuadrado menos x por a. Y esta sería la derivada de la parte 1 de la función. Ahora procedemos con la parte 2 de la función. Entonces, la parte 2 de la función nos dice que es a sobre b por arco tangente de x sobre b. Como la constante está multiplicando, la constante se deja quietica y empezamos a operar esta parte de la función. Entonces, la derivada de arco tangente es 1, como vemos de este lado, 1 sobre 1 más x al cuadrado, y en este caso nuestro x sería x sobre b, entonces quedaría 1 sobre x sobre 1 más x sobre b al cuadrado, por la derivada de lo de adentro, que sería 1 sobre b, ya que la derivada de x es 1 y pues b se deja quietico. Luego seguimos operando, lo cual nos quedaría arriba a, porque sería a por 1 por 1, a, y abajo nos quedaría b al cuadrado, b por b, b al cuadrado, sobre por 1 más xb al cuadrado. Pero como esta es una de las reglas de la potenciación, podríamos colocar el exponente a cada uno de los términos en la fracción. Entonces quedaría x al cuadrado sobre b al cuadrado. Luego hacemos una simplificación donde hacemos aquí factor común, b al cuadrado por 1 sería b al cuadrado, y b al cuadrado más x al cuadrado sobre b al cuadrado, cancelamos este b al cuadrado con este b al cuadrado, y nos quedaría solo x al cuadrado. Ya tenemos la derivada de las dos partes de la función. Ahora las unimos en la suma, como menciona la razón. Entonces sería y' sería igual a b al cuadrado menos x por a, sobre x más a por x al cuadrado más b al cuadrado, que sería la primera parte de la función, más a sobre b al cuadrado más x al cuadrado, que sería la segunda parte de la función. Operamos como una suma de fracciones, entonces aquí sería x más a por xb al cuadrado, ya que ambos tienen xb al cuadrado. Entonces, aquí realizamos la función de lo que falta, entonces b al cuadrado menos xa, que le falta para ser igual al denominador, nada, porque este cuenta con ambos denominadores que tenemos aquí abajo, más a, que lo que le faltaría para completar su denominador sería x más a, entonces lo multiplicamos por x más a. Entonces sería b al cuadrado menos x por a, más a por x, que sería factor común, más al cuadrado, que sería el otro factor común. Cancelamos términos que se puedan cancelar en este caso, y nos quedaría que la derivada sería b al cuadrado más al cuadrado sobre x más a por x al cuadrado más b al cuadrado. Esta tercera derivada, la cual nos dice
que y va a ser igual a x sobre 2 por raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado más a al cuadrado sobre 2 por arcoseno de x sobre a va a ser mayor a 0. Entonces, lo primero que hacemos es ver que a va a ser una constante y luego pasamos a dividir esta función en 2 para poder cumplir con la razón de que y', cuando la función es una suma, va a ser igual a la derivada de y1 más la derivada de y2. Entonces, y1 nos dice que es x sobre 2 por raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. Aquí lo primero que realicé es una de las leyes donde nos dice que si tenemos una constante la saquemos y la multipliquemos por la derivada de lo de adentro. Entonces, nuestra constante en ese caso sería 1/2 por la derivada de x sobre al cuadrado, de raíz de al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, la constante se deja quietica y empezamos a resolver la derivada de esto. Entonces, aquí sería una derivada de producto, entonces, porque hay una multiplicación. Entonces, la derivada del primero, que sería 1, la derivada de x, por el segundo quietico, que sería la raíz de al cuadrado menos x al cuadrado, más el primero quietico, que sería x, por la derivada del segundo. En este caso, para sacar la derivada de este segundo término, lo que hice fue colocar esto de una manera de potencia, donde dice que al cuadrado menos x al cuadrado, elevado a la 1/2. Entonces, primero resolvemos el exponente, bajamos el exponente 1/2 y restamos 1, que sería 1/2 de al cuadrado menos x al cuadrado a la menos 1/2 por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de al cuadrado menos x al cuadrado, que nos daría menos 2x, ya que a es una constante, por lo cual nos daría 0, y aquí se baja el exponente y quedaría menos 2x. Por consiguiente, lo que hice fue cancelar este 2 con este 2, para poder ir simplificando la función. Entonces, la derivada, entonces aquí nos queda menos x, aquí nos queda x por al cuadrado menos x al cuadrado elevado a la menos 1/2. Entonces, seguimos operando, entonces nos queda que raíz de al cuadrado menos x al cuadrado, ya que aquí hay un 1, da lo mismo, más menos x al cuadrado sobre raíz de al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces aquí lo que hice fue una multiplicación, y esto, como es una menos, está elevado a la menos 1/2, pues obviamente es una raíz que va en el denominador, lo coloqué de esta manera y queda x por menos x al cuadrado, que nos da menos x al cuadrado. Luego seguimos operando, entonces esto es una suma de fracciones. Entonces aquí abajo tenemos como denominador 1, entonces quedaría 1 por raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado, nos da raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. Hacemos una multiplicación en cruz, entonces como tenemos raíz de al cuadrado menos x al cuadrado por raíz de al cuadrado menos x al cuadrado, nos va a quedar raíz de al cuadrado menos x al cuadrado menos x al cuadrado, ya que aquí hay un 1, entonces da menos x al cuadrado. Entonces aquí podemos realizar esta operación en donde cancelamos este 2 con la raíz, quedándonos solito al cuadrado menos x al cuadrado menos x al cuadrado por su denominador ya correspondiente. Luego operamos esto de aquí arriba, entonces quedaría 1 por esto, pues nos daría lo mismo. Aquí se operan estos dos, quedaría menos 2x al cuadrado. Y 2 por raíz de al cuadrado menos x al cuadrado, como podemos ver, y así quedaría la primera parte, la primera derivada de la primera parte de la función. La segunda parte de la función nos dice que es al cuadrado sobre 2 por arcoseno de x sobre a. Aquí lo que hacemos, como aquí también podríamos encontrar una constante que sea al cuadrado sobre 2, la sacamos y la multiplicamos por la derivada de lo de adentro, como vemos aquí, que sería arcoseno de x sobre a. La derivada se sigue, la constante se sigue dejando quietica y comenzamos a resolver. La derivada de arcoseno, que como vemos acá sería 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, nuestro x en este caso sería x sobre a. Entonces nos quedaría 1 sobre raíz de 1 menos x sobre a al cuadrado por 1 sobre a, que es la derivada de lo de adentro, que sería x sobre a. Dejamos la constante quietica y la derivada de x pues es 1. Entonces seguimos operando y aquí nos daría al cuadrado sobre 2, que era la constante, la dejamos quieta. Bueno, por
Ahí ya quitamos el paréntesis para poder hacerlo de una manera más directa. Aquí lo que hice fue operar este denominador para que se me hiciera mucho más fácil, que es como vemos a mi derecha la manera en la que lo realicé. Entonces quedaría raíz de 1 sobre 1, ya que aquí está haciendo una resta de fracciones. Y como es la potenciación, que podemos colocar cada uno de los términos de la fracción elevado por separado al exponente, entonces queda x al cuadrado sobre a al cuadrado de esta manera. Entonces hacemos una resta de fracciones en donde nos queda al cuadrado como denominador y al cuadrado menos x al cuadrado. Listo. Después de haber realizado eso, tenemos raíz de, hacemos una de las leyes de la radicación en la que podemos colocar, cuando tenemos una fracción dentro de una raíz, podemos colocar la raíz a cada uno de los términos, le colocamos la raíz al numerador y la raíz al denominador. Nos quedaría raíz de al cuadrado menos x al cuadrado sobre raíz de al cuadrado. Entonces tenemos 1 al cuadrado a una raíz, cancelamos el 2 con la raíz y nos quedaría raíz de al cuadrado menos x al cuadrado sobre a, que es lo que podemos ver por este ladito. Aquí realizamos una ley de la oreja, quedándonos a sobre raíz de al cuadrado menos x al cuadrado. Y de ahí ya podemos empezar a operar las fracciones. Entonces, lo primero que hice fue operar esta fracción por este ladito. Entonces nos quedaría a por 1, nos quedaría a. Y a por raíz de al cuadrado menos x al cuadrado nos quedaría de esta manera. Podemos cancelar estas a's que vemos aquí afuera. Nos quedaría al cuadrado sobre 2 por 1 sobre raíz de al cuadrado menos x al cuadrado. Seguimos operando, entonces nos quedaría a al cuadrado por 1, da al cuadrado sobre 2 por raíz de al cuadrado menos x al cuadrado. Luego de esto ya tenemos la derivada de la segunda parte de la función. Entonces, ahora lo que procedemos a realizar es la derivada de la función completa, que es la suma de ambas partes de sus derivadas. Entonces tenemos al cuadrado menos 2x al cuadrado sobre 2 sobre raíz de al cuadrado menos x al cuadrado, que es la derivada de la primera parte, más al cuadrado sobre 2 por raíz de al cuadrado menos x al cuadrado, que es la segunda parte de la función. Entonces tenemos que la derivada de y va a ser igual a la, pues, empezamos a operar estas fracciones que tenemos aquí y vemos que ambas funciones tienen el mismo denominador. Entonces colocamos el mismo denominador y empezamos a operar los de arriba. Entonces tenemos al cuadrado menos 2x al cuadrado más al cuadrado. Aquí podríamos sacar un factor común, o bueno, operar primeramente. Entonces nos quedaría 2 al cuadrado menos 2x al cuadrado. Luego si pasamos a sacar un factor común, que sería 2, que nos quedaría 2 por al cuadrado menos x al cuadrado. Para poder cancelar estos dos, ya procedemos a cancelarlo, nos quedaría al cuadrado menos x al cuadrado elevado a la 1, que es su exponente, sobre raíz de al cuadrado menos x al cuadrado. Podemos expresar esta raíz como al cuadrado menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Como es una resta y tiene la misma base, una fracción y tenemos la misma base, pues restamos los exponentes y 1 menos 1 medio nos terminaría dando 1. Entonces, por tal motivo quedaría raíz de al cuadrado menos x al cuadrado, que es el mismo resultado que podemos ver en el solucionario. Vamos a resolver la siguiente derivada, que nos dice que y es igual a un sexto por logaritmo natural de x más 1 al cuadrado sobre x al cuadrado menos x más 1 sobre raíz de 3 por arco tangente de 2x más 1 sobre raíz de 3. Entonces, para realizar esta función, como hay una suma, pues lo divide en dos, que sería y1 y y2. Para cumplir con la razón de que y' va a ser igual a y1' más y2', que es la derivada de ambas partes de la función. Entonces, y1 nos menciona que es igual a un sexto logaritmo natural por x más 1 al cuadrado sobre x al cuadrado menos x más 1. Entonces, como hay una constante, pues esta la dejamos quieta y empezamos a derivarlo de adentro. Primero tenemos la derivada del logaritmo natural, que nos dice que es 1 sobre cuadradito, que en este caso su cuadradito sería esta parte. Entonces sería 1 sobre x más 1 al cuadrado sobre x al cuadrado menos x más 1 por la derivada de lo de adentro. Entonces, para realizar esa derivada, lo primero que hice fue realizar la operación de el cociente de una función en la derivada. Entonces sería la derivada del primero
por el segundo quieto, como podemos ver un poco de este lado, más menos el primero quieto por la derivada del segundo. Entonces al realizar, y sobre el segundo al cuadrado. Entonces al realizar eso nos da la siguiente fracción. Luego de haber realizado eso, pues operamos fracciones. Entonces, en este caso, como hay una multiplicación, bueno, aquí de este lado primero realicé la ley de la oreja para que nos quedara esta función de una manera más fácil de comprender. Entonces ahí sí hicimos la multiplicación, donde pusimos, multiplicamos estos dos denominadores, x al cuadrado menos x más 1 al cuadrado, por x más 1 al cuadrado, y la multiplicación de los numeradores, que sería x al cuadrado menos x más 1 por menos 3x al cuadrado más 3. Y la constante sigue quieta. Entonces, luego de realizar eso, pues cancelamos este por uno de este abajo, y pues aquí quedaría 1, y aquí nos quedaría 1 de este, y quedaría menos 3x al cuadrado más 3 sobre x más 1 al cuadrado por x al cuadrado menos x más 1. Aquí podemos realizar factor común, que sería menos 3 por x al cuadrado menos 1. En este lo podríamos factorizar y nos quedaría x menos 1 por x más 1 sobre x más 1 al cuadrado por x al cuadrado menos x más 1. Como aquí tenemos un x más 1 y aquí tenemos 2x más 1, pues podemos cancelar uno con otro y nos quedaría menos 3x menos 1 por x más 1 sobre por x al cuadrado menos x más 1. Entonces la constante sigue quieta de este lado. Ahora sí podemos operar con la constante, nos quedaría arriba 1, esto multiplicado por 1, que es lo que vemos aquí, y eso multiplicado por 6. Como aquí estos números están por fuera, podemos simplificarlos, nos quedaría menos 1 y 2, entonces nos quedaría menos x menos 1 sobre 2 por x más 1 por x al cuadrado menos x más 1. Esa sería la derivada de la primera parte de la función. Ahora realizaremos la derivada de la segunda parte de la función, que sería igual a 1 sobre raíz de 3 por arco tangente de 2x menos 1 sobre raíz de 3. Sobre raíz de 3. Entonces, lo que empezamos a realizar es dejar la constante quieta y empezamos a sacar la derivada de lo de adentro. Entonces, la regla nos dice que la derivada de arco tangente sería 1 sobre 1 más el cuadradito al cuadrado, que en este caso su cuadradito sería 2x más 1 sobre raíz de 3. Como vemos aquí, por la derivada de lo de adentro, que sería 2x menos 1 sobre raíz de 3. Entonces podemos ver, como vemos a mi lado derecho, cómo sacamos pues, la derivada de esto, que nos da de la siguiente forma, y nos quedaría 2 sobre raíz de 3. Ahora seguimos operando fracciones, y aquí lo que realicé fue la simplificación de la fracción de la mitad, que es la que se puede pues, seguir simplificando. Nos quedaría 1 sobre 1 más 2x menos 1 al cuadrado sobre raíz de 3, ya que por la ley de la potenciación podríamos colocar el numerador al cuadrado sobre el denominador al cuadrado, y nos quedaría, como podemos ver de este lado, 2x menos 1 al cuadrado, y como tenemos una raíz y un 2, las cancelamos y quedaría sobre 3. Luego, seguimos operando esta fracción y resolvemos este binomio para que sea un poco más fácil, y realizamos ley de la oreja. Entonces nos quedaría 3 sobre 4x al cuadrado menos 4x más 4. Ya teniendo esta fracción un poco más simplificada, podemos operar y nos quedaría raíz de 3 al cuadrado por 4x al cuadrado menos 4x más 4 por la multiplicación de los numeradores, que será 3 por 2, 6. Aquí pues, nos quedaría un 3 por 4x al cuadrado menos 4x más 4, ya que aquí hay un 2 y una raíz, se cancelan. Aquí volvemos a sacar factor común para que sea un poco más fácil, y como el factor común es 4, pues lo sacamos. Eso nos daría 12, simplificamos, nos quedaría 1 y 2, y quedaría x al cuadrado menos x menos 1, que sería la derivada de la segunda parte de la función. Ahora lo que realizamos es la suma de estas funciones, de estas partes de la función. Entonces nos quedaría x menos 1 sobre 2 por x más 1 por x al cuadrado menos x más 1, más 1 sobre 2 por x al cuadrado menos x menos 1. Empezamos a operar fracciones y nos quedarían
los denominadores, 2 por x más 1 por x al cuadrado menos x más 1, ya que ambos poseen un 2 y un x al cuadrado menos x menos 1. Entonces empezamos a ver el numerador, lo que le falta para poder completar su denominador. Entonces a lo que le faltaría x menos 1 para completar su denominador sería nada, ya que lo tiene completo. Y lo que le faltaría 1 para completar su denominador sería x más 1. Entonces se multiplica por x más 1. Entonces acá nos queda menos x más 1 más x más 1. Entonces cancelamos términos. X menos x y nos quedaría más 1, que daría 2. Y como acá tenemos un 2, lo podemos cancelar y nos quedaría x más 1 por x al cuadrado menos x más 1. Entonces acá tendríamos nuestra función, como nos quedaría cancelando los dos, nuestra derivada. Y esto se podría simplificar un poco más al operar el denominador. Cancelamos términos y nos quedaría 1 sobre x al cubo más 1. Bueno, ahora estaré explicando el siguiente punto de esta derivada, en donde tenemos que y va a ser igual a x por arcoseno de x al cuadrado más 2 por raíz de 1 menos x al cuadrado por arcoseno de x menos 2x. Entonces, lo primero que hice fue dividir esta función en 2 para que se nos hiciera más fácil su proceso. Entonces, tenemos y1 y y2. Entonces, y1 nos dice que es igual a x por arcoseno de x al cuadrado. Entonces, lo primero que hacemos, como es un producto, pues entonces sería la derivada del primero, que la derivada del x sería 1 por el segundo quieto, más el primero quieto por la derivada del segundo, que en este caso sería arcoseno de x al cuadrado. Entonces tenemos que la derivada de arcoseno primero sería bajar el exponente, donde nos queda 2 por arcoseno de x, por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de arcoseno de x, que como dice la regla, es 1 sobre raíz de 1 menos cuadradito al cuadrado. En este caso nuestro cuadradito sería x y sería 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Luego de tener eso, empezamos a simplificar y nos quedaría por este lado 2 por arcoseno de x por 1, 2 por arcoseno de x1, sobre 1 menos x al cuadrado por x, por este lado. Entonces, luego multiplicamos la x por eso, que nos diría 2x por arcoseno de x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, que esa sería nuestra primera derivada, la primera parte de nuestra función. Entonces, la segunda parte nos dice 2 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado por arcoseno de x menos 2x. Aquí estamos viendo que también tendrá dos partes, que sería esta primero y luego menos 2x. Entonces, aquí hay una constante, esta constante se queda quieta y se multiplica por la derivada de lo de adentro. Entonces, tenemos la derivada de raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Cómo podemos expresar de esto de 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio? Entonces, bajamos primero el exponente, que sería 1 medio, por 1 menos 1, que nos quedaría menos 1 medio, por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de 1 menos x al cuadrado, que nos daría menos 2x, ya que la derivada de 1 sería 0 porque es una constante, menos la derivada de 2x, que quedaría 2x. Por la derivada de arcoseno de x, que como eso también sería un producto, pues se aplicaría la ley del producto. Entonces tenemos que la derivada de esto por el segundo quieto, que sería arcoseno de x, más el primero quieto por la derivada del segundo, que en este caso sería arcoseno de x, y la regla nos dice que el arcoseno va a ser igual a 1 sobre raíz de 1 menos cuadradito al cuadrado, y en este caso su cuadradito es x al cuadrado, por lo cual nos da esto, menos la derivada de 2x, que pues sería 2. Entonces acá seguimos operando, entonces cancelamos este 2 con este 2, nos quedaría 1 por 1 menos x al cuadrado a la menos 1 medio, por x, como por menos x, como podemos ver acá, más 1, que es lo que se hace de este ladito, menos 2, que es lo que tenemos por este otro lado, y pues la constante se deja quieta. Luego seguimos operando,
entonces nos quedaría que tenemos que multiplicar esto por lo de adentro, que nos quedaría menos 2x por el coseno de x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Y como este 2 también multiplicar 1, se quedaría más 2 menos 2, pues se cancela. Entonces, esa sería la derivada de nuestra segunda parte de la función. Y ahora realizamos nuestra suma. Entonces nos quedaría que y' va a ser igual a y1' más y2'. Y la derivada del primero es al coseno de x al cuadrado más 2 por x por el coseno de x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado menos la derivada del segundo, ya que como este tenía un menos, pues más y menos menos 2x por el coseno de x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Como estos son términos que se pueden cancelar, se cancelan y nuestra derivada quedaría como y' igual al coseno de x al cuadrado.